Y ya estamos de vuelta en este lunes, ya acabando esta recta final del programa de La Explanada, y podrán ver que estoy un poquito más cómodo porque hoy nos vamos a sentar de nuevo y les vamos a invitar a hacerlo a ustedes también en nuestra butaca, una butaca que no es una cualquiera, es una butaca Pelícano. Y como siempre, para hablar en la butaca Pelícano, como cada lunes sucede aquí en este programa, contamos con la presencia de Teresa Sepulcre. Tess, para los amigos, muy buenas tardes. Tess, ¿qué tal estás? Buenas tardes, Carlos. Muy bien. Empezamos Fenomenal. la semana pasada en esta nueva sección, nueva por decir algo, porque es una sección ya recuperada de ese territorio que tenías antes, aquí un pedacito de explanada. Y ahora vamos a hablar, si te parece bien, un poco de lo que ya comentamos la semana pasada y que vamos a ir desgranando semana tras semana. Vamos a hablar de interiorismo, vamos a hablar de moda de casa, de todo aquello que podemos cambiar en nuestras casas. Madre mía, válgame la redundancia, estoy hoy redundante. Y empezamos por analizar los porches. Sí, efectivamente, la semana pasada estuvimos un ratito hablando de cómo podemos hacer más cercano, más hogareño el porche, quien disponga de ese elemento en su casa. Y bueno, pues un poco así a grosso modo podemos recordar o dar tres pinceladitas, fundamentalmente que sea acogedor, mantener un orden, la vegetación, las plantas son fundamentales también porque al final terminan dando una energía o transmitiendo una energía positiva que nos va a ayudar a hacer que ese porche sea más confortable, un lugar más confortable. Hablamos también un poquito del mobiliario, pues podemos utilizar madera de teca, podemos recuperar esos elementos como el mimbre que están de súper moda, hipermoda, todo lo que sea ratán, mimbre, e incluso hablamos de algunos elementos que también han vuelto, como por ejemplo el hierro y la forja en el mobiliario, ¿no? Y bueno, pues hoy queríamos comentar o quiero dar también unos tips referentes a otro elemento que también es importante y fundamental en la decoración del hogar. Claro, y además el elemento que hoy nos traes, mucha gente ya habrá empezado a usarlo porque es un elemento Sí. de nuestros hogares característico del invierno, ni más ni menos que de la época en la que poquito a poco nos vamos adentrando. Suerte que tenemos este Mediterráneo y este tiempo que a veces nos hace que lo usemos poco, pero bueno, no puede faltar en todas las casas. Hablamos ni más ni menos que de el radiador. Exactamente, un elemento para caldear la estancia, uno de los elementos que pueden servirnos para caldear la estancia, porque bueno, pues podemos hablar también de otros como chimeneas o como estufas de butano que han vuelto un poco a recuperarse, pero hoy vamos a hablar de los radiadores y además de cómo podemos conseguir que el radiador sea un elemento decorativo en nuestra casa, que Cla- es bastante complicado. Claro, porque esto pasa. Yo que ahora recientemente he estado decorando mi casa, me he encontrado con ciertos problemas y es que elementos de primera necesidad o que yo quiero tener en mi espacio son muy complicados para disimularlos o que estén acorde con todo lo que tenemos, con lo cual es un elemento imprescindible, pero que a la vez tiene el hándicap de que tienes que hacer encaje de bolillos para que quede bien. ¿Esto suele pasar? Sí, a ver, ocurre, pero nosotros vamos a dar unos tips para que de alguna manera esto ya sea mucho más fácil, ¿no? Son pinceladitas, ideas fáciles que podemos dar o que voy a dar para que de alguna manera pues esto sea más fácil, ¿no? Sea más sencillo el poder hacer que el radiador forme parte de la decoración de nuestra casa. En la imagen estamos viendo una de las ideas que es concretamente camuflarlo debajo o dentro de una consola, es decir, en el recibidor, por ejemplo, o en el salón, porque, bueno, pues hay veces que no tenemos un radiador, solo estamos hablando de los radiadores que los tenemos suspendidos o anclados en la pared, concretamente, no los móviles, los que transportamos, no, los que tenemos fijos, ¿no? Anclados en la pared. Por ejemplo, pues podemos estar hablando de camuflarlo debajo o dentro de una consola, ¿no? O de un bolecito de entrada o algo así, que nos puede servir para disimularlo. Además es un tip bastante sencillo y que es fácil de realizar, ¿no? Desde No el des- supone obra, no supone nada. Voy a hacer un alto en el camino, un inciso. ¿Qué es una ¿Sí? consola? Para aquellos que nos estén viendo
y que tengan cierto desconocimiento en interiorismo? Bueno, pues podemos buscar un sinónimo, puede ser un aparador, puede ser un recibidor, es un mueble que habitualmente es un mueble decorativo que suele servir única y exclusivamente para la decoración, se suele poner en las entradas de las casas o en un paño, en una pared, donde pues nos haga esa función decorativa y arriba una especie como de mesa, de mesita, ¿no? De mesa pegadita normalmente a la pared con un ancho relativamente pequeño, alrededor de unos 25 centímetros, 20-25 centímetros, y que es un elemento fundamentalmente decorativo que suele hacer mona la entrada o el recibidor o esa parte del salón que se nos ha quedado como un poco en un rincón, como en este caso pues puede servirnos para disimular ese radiador, ¿no? Y ahora sí, vamos a seguir. Muchísimas gracias, Tess, porque yo tenía esa pregunta, digo, no me voy a ir yo sin hacerla. Estamos viendo otro tipo de radiador, el mismo, pero escondido de otra manera. Sí, este lo tenemos, este es un radiador de obra, camuflado, puede ser un elemento que pueda estar tapado con ladrillos, por ejemplo, una pared, hacemos un paño para camuflarlo y hay que recordar, si lo hacemos, evidentemente tiene que haber un espacio por el que el calor salga, una rendija, no podemos dejarlo todo completamente tapado porque entonces Claro. tendríamos un problema, una dificultad, ¿no? Aviso También a podemos hacerlo de navegantes. pladur, no solo de ladrillo, sino que también puede realizarse en pladur. Entonces lo que haríamos sería simular esa consola o ese mueble y aprovecharlo luego también como un elemento decorativo, ¿no? Esto no puede tener como ciertos problemas si algún día lo queremos modificar o si incluso se nos rompe, que puede pasar, o hay que tirar agua, porque en estos Sí. radiadores hay que desenroscar a veces, que tire el agua para que funcione bien. Si lo hacemos de piedra o de ladrillo, luego esto puede ser un inconveniente. Sí, si lo hacemos de obra, tendríamos que dejar uno de los laterales, pues tendríamos que dejarlo visto, también no solo el frontal, sino uno de los laterales, el lateral que menos visión tenga o menos visibilidad tenga para poder acceder y trabajar si en un momento dado pues se nos estropeara. Pero de todas los tips o de todas las ideas que vamos a dar, quizá esta sea la más complicada luego pues a la hora de si tenemos una dificultad, ¿no? Y luego pues siempre podemos picar con una picoleta y tirar el elemento al suelo y volverlo Y volver a a hacer. empezar. Esto además está muy bien Desde cero. porque te ayuda a que podamos cambiar. Mira, ya tenemos la excusa perfecta. Vamos a picar y hacemos otra cosa Sí, nueva. sí, sí. Estamos viendo Lo- una nueva propuesta. Sí, esta propuesta es sencilla, sería intentar camuflar el radiador con el color del paño donde lo tengamos ubicado. En este caso, pues nos hemos ido a unos tonos tostados, que recordemos que son tonos que nos van a dar siempre sensación de calidez, de recogimiento, y lo que haríamos sería hacer el color de esa pared de la misma tonalidad que tengamos el radiador. Entonces, de alguna manera, lo que conseguiríamos así sería camuflarlo con el resto del paño, con el resto de la pared, y conseguiríamos que nos pasara completamente desapercibido o lo integráramos dentro de esa pared. Es Claro, un elemento bastante fácil y bastante sencillo también de conseguir. y algo muy parecido a las propuestas que nos habías traído antes es la que viene ahora. Porque si hablábamos antes de ocultarlo, volvemos otra vez a intentar hacerlo, pero de una manera mucho más sencilla. Sí, aquí lo que tenemos es una hornacina. Entonces, una hornacina, recordemos que es un hueco hecho en la pared y lo que conseguimos aquí sin taparlo, toda la parte delantera, es nos evitaríamos esta dificultad que tú comentabas antes a la hora de tener un problema con el radiador y conseguimos que quede completamente integrado aquí. Por ejemplo, hemos aprovechado el hueco de una ventana, que es algo que es bastante habitual y que yo recomiendo hacer, aprovechar el hueco de la ventana y colocar el radiador en esa hornacina que si le damos un poco más de profundidad pues también nos puede servir como elemento decorativo luego pues para dejar un jarrón o cualquier elemento que nos apetezca, un portafotos, aunque recordemos que siempre la parte alta pues recogerá un poquito más de calor de lo habitual, ¿no? Claro Con lo cual habría que tener elementos que no se estropearan con el calor. que nadie ponga una vela de cera porque se le va a derretir si enciende el radiador. Esto hay que decirlo.
Exactamente. Y seguimos. Tendríamos que irnos a alimentos que conservaran bien, bueno, pues que no fueran dificultad, ¿no? O pues eso, pues como tú dices, una vela, pues sería un poco complicado porque al final pues terminaría cogiendo un calor importante. Sí, sí, esto para la gente que no ponga nadie ni fuego encima de los radiadores porque seguramente o prenda fuego o explote, una de dos. Desde aquí, desde las Sí, panadas, damos buenos consejos. Vamos a seguirte, si te parece bien, viendo más propuestas que nos traes hoy, porque ahí tenemos uno que a mí personalmente me gusta mucho. sí. Esta es un poco la idea, es aprovechar el hueco también y lo que haríamos sería un mueble expreso para el radiador. Lo podríamos hacer en madera, lo podríamos hacer en melamina, podemos elegir varios materiales, varios acabados y lo que haríamos sería hacerle una puerta para poderlo abrir y poder acceder a él, pero lo tendríamos completamente camuflado con un elemento de madera. Incluso a veces pues podemos irnos a cubre radiadores que ya hay en el mercado y que de alguna manera pues podemos acoplarlo directamente sin necesidad de fabricarlo a medida, aunque podemos hacerlo sin ningún problema también. Claro, y muy seguido de esta propuesta nos viene la siguiente, porque es un tipo de camuflaje que queda muy bien dentro de una habitación. Sí, lo que haríamos en este caso sería también hacer un camuflaje con rejilla en horizontal. Podemos hacerlo también en vertical, pero bueno, podemos hacer un camuflaje de rejilla y entonces lo que haríamos, conseguiríamos con ese efecto de lamas, lo que conseguiríamos sería que el aire saliera también por ahí. Y aparte es un efecto como muy chulo, ¿no? Porque tenemos casi prácticamente un mueble. Estaríamos un poco cubriendo esas dos necesidades y estéticamente tendríamos la visibilidad de un mueble que quedaría bastante chulo. Y aquí sí que podríamos aprovechar y darle un ancho mayor, a lo mejor irnos a 30 o incluso 40 centímetros y podríamos utilizarlo como una repisa más potente, ¿no? Que no fuera tan pequeñita. Claro, y lo que estamos viendo y también vamos a ver en la siguiente foto que nos vas a mostrar es que la madera combina muy bien con los radiadores. Perfectamente. Y además conseguimos ese efecto cálido. También hay que recordar que la madera también nos da ese efecto de calidez. Y si la dejamos en tonos naturales, fundamentalmente, porque si la vamos a lacar en blanco, el efecto ya no conseguiríamos el mismo, ¿no? Esa sensación de calidez. Pero bueno, si lo hacemos en blanco, sí que no conseguiríamos el efecto de calidez o esa sensación, pero sí conseguiríamos que el espacio pareciese más amplio y más grande, con lo cual todo tiene sus ventajas. Aquí en esta imagen lo que estamos viendo es también un cubre radiadores en madera, en láminas de madera, que esto hay elementos que ya vienen así, quiero decirte, no tendríamos que construirlo nosotros, podemos irnos a cualquier tienda de artículos de decoración o de bricolaje y estas maderas o estas láminas ya vienen con varias dimensiones y con varias medidas, con lo cual tampoco tendríamos una gran dificultad a la hora de realizarlo. Y Claro, fijaros qué bien y qué integrado que nos queda en el salón, ¿no? claro, para que la gente desde casa se haga una idea, cuando decimos que lo tienen en las tiendas, podría ser como si quisieras comprarte una ventana o una puerta, pero esta vez para el Exacto. radiador. Muy bien. Eso es, exactamente, con bastante facilidad. Esta siguiente propuesta es integrar dentro de una librería que bien podemos tenerlo en el dormitorio, bien podemos tenerlo en el salón o utilizarlo como separador, ¿no? E integrar en la parte baja de la librería, pues hacerlo, integrar los radiadores, una especie como si fuese un mueble cerrado, ¿no? Con lo cual, pues tendríamos una imagen completa, integral y nos haría la función que deseamos a la vez que aprovecharíamos ese hueco, ¿no? Claro, de todos los que hemos visto, este parece el más integrado, al menos. Sí, sí, porque está completamente integrado en ese elemento, como hemos comentado antes, que es la librería, y además lo hemos integrado en el hueco que tenemos en la pared, o sea, al 100%, con lo cual, pues este sería un aprovechamiento de espacio al 100%. Y desde el mayor de mis desconocimientos, ¿esto ya se puede encontrar hecho o hay que hacerlo a medida porque no hay muebles que ya cuenten con ese espacio para disimular los radiadores? Podemos hacerlo a medida y hay muebles que ya vienen también hechos
y podemos comprarlos hechos. Si la dimensión es muy grande, entonces vamos a tener que realizarlo nosotros a medida, porque normalmente son dimensiones estandarizadas y suelen andar o suelen rondar entre los 60, 70, 80 centímetros y 1,50 como máximo. Si el radiador es de los más grandes y más potentes, pero si no, pues sí tendríamos que hacerlo a medida, aunque prácticamente hoy podemos encontrar de todo en el mercado, incluso un mueble que pueda estar realizado ya, que tenga las puertas laminadas, podemos llegarlo para que nos haga esta función, llevarlo al terreno que nosotros queremos, ¿no? Claro. Y para la gente que no quiera gastarse tanto dinero, o para la gente que no quiera tener un quebradero de cabeza más en todo esto que son reformas, o intentar integrar algo tan complicado como decíamos al principio, lo más fácil a veces es esconderlo, ponerlo detrás de una puerta, ponerlo detrás de algo, y esto precisamente nos vas a comentar ahora mismo. Esta es una de las opciones más fácil y más sencilla, es simple y llanamente ponerlo detrás de una puerta. Quiero decir, si además de ponerlo detrás de una puerta podemos integrarlo con el color de la pared en el que vaya a estar suspendido, pues ahí ya tendríamos dos propuestas en una. Pero si lo escondemos detrás de una puerta, pues siempre será una sencilla opción, aunque evidentemente cuando entremos dentro del habitáculo, de la habitación o del baño donde estemos y cerremos, vamos a verlo, con lo cual si lo hacemos así y lo integramos con el color de la pared, pues va a ser genial. Claro, bonito, pero si lo abrimos o estamos dentro de la habitación, recuerden que se ve que las puertas se cierran. Y vamos a seguir porque, hablando de esconder, la siguiente también lo escondemos un poquito, el radiador. Sí, aquí lo que hacemos es aprovechar un elemento, que en este caso yo traigo la propuesta de una escalera, que son muy actuales en la decoración ahora, y lo que hago es taparlo, o lo que haremos será camuflarlo detrás de ese elemento decorativo, que en este caso, por ejemplo, pues puede ser una escalera decorativa que nos puede servir pues para colocar las toallas, que luego las vamos a tener calentitas, con lo cual va a estar genial si lo queremos hacer en un aseo, y pues bueno, pues de alguna manera pues nos va a servir para camuflarlo, ¿no? Ah, mira, con una doble funcionalidad. Esta está muy bien vista, ¿eh? Pues sales ahí con Sí. frío y ¡chas! Con la batamanta calentito. Y directamente las toallas las tenemos calentitas. Hay que recordar que hay radiadores que ya tienen esta función directa. Son radiadores con forma de escalera, están pensados principalmente para los baños y ahí puedes colgar nos sirven de toallero, ¿no? Puedes colgar las toallas y luego están calentitas cuando las necesitamos. Y vamos a seguir viendo más propuestas, más tips para camuflar, como bien decíamos, esos radiadores. Ahí estamos viendo una que es muy similar a las anteriores que hemos visto, sobre todo las del principio. Sí, aquí un poco lo que haríamos sería encontrar ese elemento, ese mueble que nos serviría para tapar el radiador directamente. Aquí lo que ocurre es que siempre pues estaríamos hablando de puertas de rejilla muy airadas, donde pues es más fácil que ese calor pueda salir al exterior. Como experta en decoración e interiorismo, ¿cuál recomendarías tú? Es Pues va a complicada. depender un poco también de nuestro presupuesto, si queremos guiarnos por el presupuesto, pero si nos vamos a guiar por el tema funcional y por el tema estético, yo me voy a ir a una propuesta que no la hemos visto todavía, pero voy a adelantarlo, que es cerrarlo con una barra. Porque al final esa barra nos puede servir como escritorio, nos puede servir como mesa auxiliar, como repisa, nos puede servir como consola, nos va a hacer prácticamente de todas las funciones que hemos estado comentando, y además es la más económica, la más sencilla y quizá la más, pues eso, la que más simple y llanamente en la parte alta del radiador colocamos una balda, una barra que nos tenga una dimensión alrededor de unos 30 centímetros y nos va a hacer un poco de esa función. Y ahí vamos a aunar la economía, vamos a aunar también la funcionalidad y la estética. Mira, como nos lo has explicado también, no vamos a poner la foto, no por nada, porque la hemos perdido entre tantos archivos, pero vamos a volver a repetirlo. ¿Cómo sería? Más o menos para que la gente de manera muy visual, Tess, tú que eres una persona muy visual, ¿cómo lo podrías describir en 4 o 5 palabras para que la gente es como si viera la imagen?
estaríamos hablando de una repisa, una mesa, una tabla que colocaríamos arriba del radiador y nos haría la función tanto como de mueble, como mesa auxiliar, como repisa, como consola. Y si podemos, tenemos dos opciones. Podríamos camuflarla de la misma tonalidad que la pared en la que vayamos a colocarlo, con lo cual lo integraríamos al 100%, o si quisiéramos, podríamos buscar un contraste, como estas últimas imágenes que hemos visto, para que el elemento sea lo suficientemente atractivo y importante como para que realmente podamos aprovecharlo y verlo y que sea parte fundamental de la decoración de la estancia. Para que destaque, sea un elemento con vida propia. Y luego podemos anclarlo sencillamente con unas escuadras que buscaremos, si queremos que sean vistas, buscaremos que tengan una estética visible acorde con el resto del espacio, y si queremos que no sean visibles, pues unas escuadras pequeñitas que las camuflaremos en el momento que las coloquemos debajo de la tabla o de la balda, ¿no? Te preguntaba... Que puede ser en madera o puede ser metálica también, o incluso un elemento que pueda ser en cristal, que también puede quedar chulo. Claro, te preguntaba antes por qué es lo que recomiendas tú o cuál es el que crees que puede dar más juego. Ahora te voy a hacer la siguiente pregunta, que es justo lo contrario. ¿Cuál es el que a la gente le gusta más? ¿Cuál es el más vendido, el bestseller? El bestseller, estamos hablando de los muebles que integran dentro, o sea, que camuflan completamente dentro el radiador. Es el que suele utilizarse. Pero ese es verdad que tiene un coste mayor, porque al final estás hablando de un aparador, de un mueble, de un armario que nos va a servir para camuflar el radiador. Pero es el más habitual, aunque las tendencias actuales invitan a dejarlo visto. Perfecto, pues con esto nos vamos a quedar. Teresa Sepulcre, muchísimas gracias por estar una semana más con nosotros. ¿Y ya tienes pensado qué vas a traer la semana que viene? Esta es una pregunta que siempre te hago porque a mí me gusta dejar a mí los labios. No, aún no. Sorpresa, pero seguro que va a ser súper. Oye, también podemos invitar a que los oyentes, pues de alguna manera puedan hacernos sus propias preguntas y nosotros poder contestarlas, pero de momento lo vamos a dejar en sorpresa y vamos a ver qué nos depara la próxima sección. Yo te lo tenía que preguntar, aunque he de reconocerte que a mí que me dejes con la intriga ya me hace que tenga ganas de lunes. Gracias, Teresa. Sí. Gracias, Carrosa. Ya lo han escuchado. Si quieren, pues oye, nos envían sus propuestas y podemos tratar todos esos temas que les intrigan. O, oiga, que nos envían la foto y que nos digan, mira, pues tengo así el salón, no sé qué hacer con este elemento. Teresa Sepulcre y servidor, yo menos, ella se lo explica y yo se lo traslado. Muchísimas gracias por estar un lunes más con nosotros. Ha sido todo un placer empezar la semana a su lado. Y ahora nos vamos a ir, pero no sin antes recordarles que ya pueden volver a ver el programa. Es que, vamos, más suerte no podían tener hoy. A través de YouTube ya tienen el programa íntegro de este lunes y todos los anteriores, toda la programación de Alacantí Televisión. Si se quieren informar, pues a través de Twitter, de Facebook y de nuestra página web. Y por si acaso no tienen internet, porque aún hay gente que no tiene internet, pues oye, que no se preocupen, que siguen aquí en Alacantí Televisión, que les vamos a dejar ya con Andrés Stein, que ya me está diciendo que tiene ganas de empezar el Info Alacantí. Pásenlo muy bien y nos vemos mañana. Hasta luego a las 7:30, recuerden.